Pues empezamos. Llamo al cabo de la Guardia Civil de la película. Comandante, pues. Que no se enteran. José Luis. ¿Empezamos? Perdón. Bueno, bienvenidos. Ya habéis visto la película muchos de vosotros. A veces es difícil, cuando hacemos estas sesiones de comentar un libro y antes meter una película, a veces es difícil elegir una película que tenga algo que ver con el libro. En este caso la elección estaba dada porque el mismo año que se publicó la novela, ya el director, Antonio Román, vio las posibilidades que tenía la novela como guion cinematográfico, y el mismo año que se publica la novela, que fue un gran éxito, ya se empieza a rodar la película. El director es, como he dicho, Antonio Román, que es conocido. Su película más famosa es Los últimos de Filipinas, que fue una película, como sabréis algunos, que fue un gran éxito de taquilla de la época. Fue un director que empezó haciendo un cine, digamos, patriótico de posguerra. Consiguió cierta popularidad que hizo que se atreviera a hacer un cine más experimental. Fue un fracaso de crítica, aunque ahora se está valorando, pero en aquella época se consideró un fracaso de crítica, y volvió otra vez a un cine más costumbrista y más de la época. Aunque esta película yo creo que entra dentro de una línea de verismo duro, que no es precisamente la normal en el cine español de esos años. No voy a decir mucho de la película, porque como la película es un fiel reflejo del libro, eso sería como meterme en el terreno de los que van a comentar el libro. Solamente voy a decir dos curiosidades. De los tres protagonistas principales, solamente uno era un actor profesional en el momento de hacer la película, que es Paco Raval. El Filigranas está interpretado por un novillero con caballos, que no llegó a tomar la alternativa, que se llama Rogelio Madrid, que le llamaron para hacer esta película, que tuvo cierto éxito porque era un chico con buena planta, que tenía cierto desparpajo ante las cámaras, y bueno, luego le siguieron llamando para hacer otros papeles en el cine, y hizo una pequeña carrera de actor que abortó su carrera de torero. De hecho, en el Cosío he descubierto que el cojonario de Cosío, o Cañabate, no sé en qué tomo está, no le gustaba mucho el cine, porque al hablar de Rogelio Madrid termina diciendo: en 1958 le pierdo la pista, que es justo cuando se hace la película. O sea, se ve que dejó los toros por el cine. También apareció con Pablo Molinares en la película Nuevo en esta plaza. Y luego el otro protagonista, la chica, también empezaba en el cine. Aunque aquí se presenta como Silvia Solar, que fue su nombre artístico, en realidad era francesa. Y se llamaba Geneviève Cousin. Había ganado un concurso de Misses en Francia con 16 años. Hizo algún papelín en Francia en el cine, pero no sé por qué, igual es que era hija de inmigrantes o algo, pero se dio el salto a España, y esta fue su primera película importante. Tenía 18 años cuando la hizo. Y luego hizo una carrera en el cine, sobre todo en películas de la serie B. Hizo mucho spaghetti western, siendo de vampiresa, y luego en los años 60, eso en los años 60, y en los años 70 hizo películas de ese pseudoerotismo de esa época, ¿no? De la época de la transición, y por ejemplo salió con Nadiuska en Chicas de Alquiler, por poner un ejemplo. Y la última curiosidad es que los dos actores no profesionales en aquel momento, el torero Rogelio Madrid y la Miss francesa, se enamoraron y se casaron. Se enamoraron rodando esta película, se convirtieron en pareja en la vida real. Y sin más, voy a ceder los textos a los que van a hablar de la novela. Cuando leí la novela pensé que lo ideal sería que la comentara un torero. Y aquí tenemos a Daniel Granado, el torero de Santuchu, que tomó una alternativa en el 95, de manos de José Mari Manzanares en Bilbao, en una corrida de junio. Se llama guía 9 de junio. 9 de junio. 9 de junio. Una corrida que era entonces, todavía no era del aniversario de la prensa, igual, era la corrida de la prensa. Con José Mari Manzanares, el padre claro de padrino, y José Luis de Urique de testigo, y toreros de Torre Alta. Hizo una breve carrera de matador de toreros, cortó alguna oreja en Bilbao. No sé muy bien cuántas otras, no sé muy bien tu trayectoria, o sea, no sé cuántas corridas llegas a torear, pero bueno, eso es lo de menos. Él tiene mucho que decir sobre esta película, porque tengo entendido que en tu época de novillero sí que te conociste pueblos de este tipo. Igual en otra época de la historia de España, pero era en otro ambiente, igual que se refleja en la película. Bueno, en realidad, tan drástico como lo que hemos visto en la película no me tocó, pero sí es cierto que encontré mis principios en el mundo del toro, encontré parte de esa España todavía profunda en pueblos de Castilla, y bueno, pues cuando me puse a leer el libro, la verdad es que me trajo a la memoria, me trajo el recuerdo, ¿no? de ciertos momentos pues, vividos en
diferentes, como te contaba, diferentes pueblos sobre todo de Castilla y León, ¿no? Por Madrid, por Toledo y bueno. Y parece que se contrapunta a lo que es la visión de un profesional, uno que ha vivido estas situaciones o otras parecidas. Tenemos también a Pedro Hernández, que va a hablar desde un punto de vista igual más literario, ¿no? Él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y también es psicólogo. Por lo tanto, va a poder hablar del libro tanto desde un punto de vista, digamos, literario como desde el punto de vista psicológico, lo que es el miedo, vencer el miedo y todas esas cosas que se ven reflejadas en la película y que están presentes en el libro. Y nada, pues les dejo aquí el toro. No sé quién va a empezar. Bueno, buenas tardes. Yo no voy a hablar mucho, a pesar de que la excusa de la preparación académica en psicología, bueno, pues lleva mucho, esta película puede tener mucho que ver. Yo no pienso aburrirles con ese tipo, si me lo permitís, con ese tipo de cosas, porque realmente esta novela y la película tienen una intencionalidad desde el inicio, desde que se publica la novela, que es ineludible comentarla cuando uno, bueno, pues trata de establecer un mínimo, una conversación con unos amigos sobre ella. Hay que decir que el autor es un escritor, es un republicano que va a la cárcel, que pasa buena parte de su vida en la cárcel y que, circunstancias de la época, es aquellos que acaba en un cierto exilio interior, es decir, es una persona a la que el régimen de entonces le permite trabajar, eso sí, después de haber pasado pues de limpiabotas, vendedor de trajes, en fin, todos los oficios que a uno se le puede ocurrir a una persona que sale de esa circunstancia y va a abrirse camino en la vida. Y por fin hace algunas publicaciones, no les aburriré con grandes lecturas, pero ABC le manda de corresponsal a Alemania con la idea de que refleje la vida de los emigrantes. Estamos hablando de una España en la cual una buena parte, después de los años del hambre, saca a su gente en una buena cantidad hacia el trabajo, fundamentalmente en Europa. También la de América es anterior, en este caso es Europa, Alemania, Suiza, etcétera, etcétera. De ahí se derivan una serie de publicaciones y cuando él vuelve publica una serie de libros que es un elemento permisivo por parte del régimen en aquel momento, que tiene que ver en cierta medida con algunos movimientos internacionales como el neorrealismo italiano, donde, siendo un poco generoso, pero tiene bastante parecido. A todos se nos ocurrirían películas que hemos visto, aunque sea en la televisión, del neorrealismo italiano, que podíamos ver salvando las distancias de esto. En segundo lugar, es una película llena de mitos para mantener la línea fundamental, que es por qué se hace la película. La hace un director, como antes se comentaba, muy adicto al régimen de entonces, que hace algunas películas que son señeras de la situación que se vivía entonces, y esta película, si uno presta un poquito de atención, es una película llena de mitos. Es una adaptación de la novela, que a su vez la novela también tiene mitos. Contaré una anécdota que estaba comentando antes. Si se fijan en la conversación, esta película tiene un elemento que es fundamental, lo que trata de trasladarnos es, digamos, la parte más psicológica, que es la parte de la conversación que tienen los toreros cuando están en la habitación de la pensión y un poquito quizás te lo comentaba antes, en la que tiene con el periodista. Pero el periodista se parece a un periodista de la época, fundamental en aquel momento. Y la relación, incluso la chulería con la que se dirige al propio torero, con esa conmiseración, es un producto de la época. Es decir, puede que hoy día ocurra y a lo mejor luego no olvidas, a lo mejor a ti te ha ocurrido, pero son unas maneras que hoy día nos resultan extrañas. Ese tratamiento un tanto despectivo que tiene el propio periodista, pero si os fijáis se parece a uno que todos conocemos. Cuando hablan en la conversación y le habla de ¿tú qué vas a querer? ¿Una casa con una reja, con un farolillo rojo? No le está hablando de cualquier cosa, le está hablando de la casa de Manolete en los alrededores de Córdoba. La casa de Manolete se convierte en una especie de capilla a la que acuden los taurinos cuando ya ha muerto Manolete, porque es el símbolo del genio. Y es una casa que está en los alrededores, por cierto. Una casa que hace el padre de Ortega y Gasset,
el filósofo, y es donde vive su madre y vive la madre de Manolete prácticamente hasta el final. Estamos jugando con quien se convierte, producto de la época, en el símbolo no solamente del torear bien, que lo era, que era un genio toreando, sino en un símbolo que trasciende. Hay un artículo de hace una semana de un periodista de primerísimo nivel en la cual hace una traslación en dinero de qué es lo que significa lo que cobraba Manolete a día de hoy. Citaré solo un dato. Lo que llegó a cobrar un día por una corrida en México DF suponía la compra de un edificio en la Gran Vía de Madrid. Fíjense ustedes la diferencia, es decir, desde el punto de vista de la cantidad. Hoy día el torero mejor pagado, pues a lo mejor le daba para comprarse el local, el mejor pagado, En Manolete se podía comprar el edificio entero con lo que llegó a cobrar por una corrida en DF. Es decir, es el símbolo, más allá del personaje, es el símbolo. Y para mí, y con esto acabo, porque si no me enrollaré demasiado, es un símbolo que solamente tiene un contrasímbolo. El contrasímbolo para mí es Belmonte. Si se fijan ustedes, o los que sean aficionados a la literatura taurina, es la única obra de Manuel Chávez Nogales, el gran periodista liberal, que se permite durante la época del Antiguo Régimen. A mí me la regaló la primera vez, me la regaló un amigo de Sevilla, y reconozco que en la edición de aquellos libros baratos de Burguera yo debo haber regalado como 15 o 20, incluso a gente que no le gustaban los toros, que le decía, tienes que leerte la biografía de Belmonte. Ese es el símbolo serio, pero con eso no se vende. Y entonces el sistema en aquel momento tiene que buscar los símbolos de la realidad, de una apertura, de una nueva situación. Y sin embargo, para el ciudadano de la calle, no para el que le da vueltas a todas estas cosas y algunas más que podemos darle, sin embargo, es la crónica de un fracaso. Es la crónica de dos personajes que están condenados al fracaso, incluso si triunfan. Porque el terrible mensaje que tiene esta novela es que el torero, incluso si triunfa, es un ser que no pinta nada en esa sociedad. Es un individuo despreciable. Como ven, no estamos hablando de los toros que nos gustan a todos los cocheristas, que es el arte de los toros, ¿no? No, estamos hablando de otra cosa, porque los toros es una excusa para hablar de un sistema, de una sociedad y en donde están todos los toros. Bueno, no me enrollo más, porque si no, os doy la tarde. Has dicho mucho. Bueno, quizás esta es la perspectiva más literaria, más desarrollar un poco lo que es el contenido del libro y aquellas que quería trasladar, ¿no? En primer lugar, no soy tan mayor como la película, aunque pueda parecer por mi falta de pelo, ¿no? O sea, quiero deciros, yo cuando me invitan a hacer a comentar esta película, este libro, claro, yo me puse a leerlo y lo que empecé a ver fue pues esa España de los años 50, de los años 60, ya no tanto de los 70 porque ya empezaron las escuelas taurinas. Yo estaría más ducho si comentáramos la película de Tú solo, en la que participa Joselito, El Guillo, es decir, toreros más cercanos a mi época, y como hemos comentado y como hemos empezado hablando en la presentación, sí es cierto que yo me encontré con esa transición de la España profunda en la que nos encontramos dada la época en la que está ambientada la película. En los pueblos como bien comentado al principio, los pueblos de Castilla, sí es cierto que se veía esa ilusión por ir a los toros, festejos populares en las que las fiestas giraban en torno al toro. Hoy en día, sin embargo, ya no gira tanto el espectáculo o en los pueblos el toro, hay otros espectáculos, otras diversiones, ¿no? Como ha comentado Pedro, también me trasladó esos miedos de los que hablan los dos protagonistas en la habitación, ¿no? Evidentemente, cuando un torero, que en el libro decía que era la primera actuación que tenía en
su vida delante del público, que no se había puesto nunca delante de un toro. Esos miedos que él me ha trasladado en la lectura, yo los estaba sintiendo como propios, ¿no? Porque yo tengo un recuerdo, mi primera vez vestido de luces, o sea, vestido de corto, no de luces, fue aquí en Bilbao, un 12 de octubre, en un festival que organizaba el Club Cocherito, antiguo. El club, era el festival, bueno, y yo estaba en el burladero metido, y era, los recuerdos de los que hablaban en la habitación, yo los recuerdo ahí metido en el burladero de no querer salir, del miedo que tenía atenazado. Luego ya salió aquello como fue, ¿no? Pero bueno, entonces, eso ha sido lo que me ha ido transmitiendo la película, esos miedos, de esas ilusiones infantiles del inicio, ¿no? Esa ilusión por querer ser figura, como él decía, de cada lágrima que ha derramado mi madre por mí, yo se lo voy a recompensar con un diamante o con una perla, ¿no? O sea, esas ilusiones truncadas luego por el fatal desenlace de la acogida, bueno, el drama de la acogida, ¿no? O sea, esas ilusiones son las que yo he vivido y las que vivo y las que recuerdo y las que me han llenado, ¿no? Luego, bueno, pues las circunstancias, no es una película, es una novela, no es no está basada en un hecho real, ¿no? Yo conozco muy bien eso. He encontrado en casa un libro que me regalaron hace poco en la librería Cervantes de Salamanca, hecho por el Centro de Identidades de la Diputación de Salamanca, que se llama Taurografías, Tradición, Identidad y Toro. Me lo regaló. Y una de las cosas que más me gustan y por la que he cogido para traerlo, por si alguien tenía la curiosidad, es porque viene una serie de fotos de los pueblos de Salamanca que son como el de la película. Y es que yo he vivido en ese pueblo. O sea, yo nací en el 54. Y en mi pueblo era así. Es más, en la película es un poco generoso respecto a lo que es la novela. Porque en la película era una cosa que solía decir Unamuno. En aquella época, Unamuno decía que en los sitios donde mejor calidad de vida son en los pueblos que son sede episcopal. Toro, Ciudad Rodrigo, en fin, esos pueblos grandes, pequeñas ciudades y tal, que es un poco esto. Pero esos no eran los pueblos. Yo me acuerdo perfectamente de las talenqueras de mi pueblo y de cómo era eso. Y en este libro que me regalaron está esa realidad que tú decías en Castilla y León, de donde yo, cosa de los bilbaínos que nacemos donde queremos, soy de esa zona. Por lo tanto, conozco muy bien los torerillos. Cuando empieza lo que tú dices, yo me ha venido a la memoria la primera escuela taurina que yo conozco en Salamanca, que hace Paco Prados, El Carnicero, donde un vecino mío va a pintar la plaza, porque viene de Suiza, de los que retrató el autor de la novela, y ese llega a torero. Yo siempre lo... Es el niño de la capea. El niño de la capea, sí. Yo siempre lo he dicho, y no es algo que no tenga que ocultar, pero además es que en varias ocasiones lo he dicho abiertamente. O sea, yo empecé en la escuela taurina porque en el pueblo de mi padre, en Castilla, en León, en sus fiestas giraban en torno a las vaquillas. Y yo digo, esta es la mía. Yo voy a la escuela y en agosto voy al pueblo y me quedo con toda la peña, con todo el pueblo. Y luego no fui. Bueno, luego fui un año que había toreado en un pueblo de Palencia, que estaba cerquita, y un pueblo también como el que hemos visto, con una plaza de toros portátil, con el que te vestías en el ayuntamiento y del ayuntamiento ibas en comisión haciendo el paseillo hasta la plaza. Fíjate, un poco lo que hemos visto. Y bueno, y un poco también otra de las cosas que se ven en la película, en el libro, efectivamente, antes los periodistas tenían esa fuerza para decirle a un torero: toma mi tarjeta, yo mañana voy a escribir sobre ti y si tú quieres, yo te pongo a torear en la Plaza de Toros de Madrid.
antes existía eso. Hoy en día ya no. Hoy en día, vamos, o sea, eso no existe. Quiero decirte, entonces. Es un poco complicado porque yo cuando estaba viendo esto decía, tenemos que intentar sí describir lo que la novela describe, que es lo que es, pero no centrarnos excesivamente, porque si no, sobre todo para taurinos, y desde la óptica taurina, pues, o sea, para alguno puede ser interesante, pero para el resto, pues puede ser un coñazo, ¿no? Pero refleja una realidad y una estratificación social clara. Por ejemplo, el trato a la mujer. La mujer solamente puede ser santa o puta. Y las características de los dos modelos los describe de manera perfecta en la novela. Y lo hace en todos los sentidos. Solamente establece esas dos categorías. En la película lo altera. Porque claro, la novela es la novela, pero la película está hecha para que la vea todo el mundo y como propaganda. Entonces lo cambia. Hace que Fina, la prostituta del pueblo, vaya a los toros y le brinde la faena. En la novela se lo brinda la hija del alcalde, claro. No va a cometer ese error en la novela. Tratando de acercarse a la realidad. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es un sistema de poder que, en definitiva, lo que tú decías de los periodistas, forma parte de ese todo. Porque es una novela que trata de describir una situación, no nos engañemos, en la que el autor dedica lo más importante de la novela es a la descripción del miedo. Yo, cuando pensaba en esta conversación, pensaba un poco en lo que tú has dicho, ¿no? Digo, para mí lo más interesante de esto es que nos contaras lo que nos has contado, es decir, la sensación de miedo. Porque el resto del mundo del toro, yo a veces me sorprendo de algunas afirmaciones, es un mundo que no tiene miedo. Yo jamás he tenido miedo a entrar en un cercado. No formaba parte de la vida de los que vivíamos en aquella cosa. Tenías que tener cuidado. No tenías que entrar en un cercado donde hubiera vacas paridas. Pero la gente que vivía en la dehesa y que actuaba y tal, no se metía con los toros, evidentemente, pero no había. El miedo era cuando el toro había que probarle, había que torearle, cuando el torero se ponía delante de él, etcétera, etcétera. Y esa sensación psicológica del miedo a mí me parece lo más interesante de esto, porque eso es algo, la conversación que tienen los dos, cómo los dos tienen un miedo terrible, porque realmente su motivación no es la ficción. Su motivación es salir de la pobreza. Y solamente hay una manera de salir de la pobreza, que es ponerse delante de un toro, ¿no? En fin, todas esas cosas son las que... Si me permites, hay una frase en la novela que el personaje de Aceituno dice: yo prefiero la miseria. Sí. De una de esas conversaciones. A mí me parece, en fin, de formación profesional, yo empecé a tomar notas de la novela y esas dos conversaciones, porque leí primero la novela antes de ver la película, y lo que más me interesa, todo lo demás pues me parece que está ahí, que está bien, que se puede hablar de ello y bueno, pues da para una conversación, pero lo que más me interesa de verdad es lo que piensan los toreros de los toros, sobre todo cómo describen el miedo, que en la novela es fantástico, que en la película no se puede reflejar, pero en la novela se refleja de manera muy clara en la conversación que tienen en la pensión, ¿no? En fin, es un mundo que ha cambiado, ¿no? Sí, evidentemente los toreros hoy en día, con su preparación física, con todos los elementos que tienen alrededor, todos los profesionales que les rodean, las escuelas taurinas, o sea, antes de lanzarse a torear un animal, un toro, un novillo, están por lo menos preparados psicológicamente para afrontar esa situación, ¿no? O sea, les mueve, yo creo que más les mueve otras ambiciones totalmente diferentes a los que antiguamente te movían, ¿no? Que era pues, salir de la miseria, sacar a tu familia adelante, pues como el cordobés, salir de robar gallinas y pues es un poco eso. Y luego las conversaciones que tenías, lo que estás haciendo hincapié en ellas,
pues es un poco pues esa ilusión que yo creo que el torero tiene en la cama, tumbado, que se va a comprar, que tal, eso es, pues bueno, es una manera de ocultar y de quitarte pues, todo lo de... Yo lo decía, yo estaba con banderillero, con algún banderillero, con Caracolillo, que no lo veo por aquí, o con José Ignacio, con Quintana, y hablábamos por esas cosas, pero yo creo que era para intentar espantar el susto que podías tener encima, ¿no? También yo quería hacer una reflexión, independientemente de todo lo que se ha comentado, que evidentemente es tal y como decís. Para mí hay algo que me llama mucho la atención y que me interesa sobremanera, tanto de la película como de la novela. Y es cómo se refleja, lo bien que se refleja el ambiente de la España profunda de aquella época. Yo soy algo mayor que tú y he tenido la oportunidad en mi época estudiante en Madrid de conocer un poquito el ambiente taurino de los pueblos, no solamente de la zona del Valle del Cía, tal, pero Valdemorillo, que ahora está tan de moda. Valdemorillo, en los años 60 y pocos, era exactamente como aquí lo reflejaron. Pero no solamente el ambiente taurino, sino el ambiente del pueblo. Los mozos, igual de brutos, o posiblemente más. Yo y algunos amigos míos, nosotros, bueno, éramos un grupo de 5 estudiantes, y éramos 5 porque había uno que su padre tenía un coche, un 850, y cabíamos 5, y era la forma de que dividiendo salieran más baratos los desplazamientos. Y solíamos ir, pues éramos aficionados a los toros, y solíamos ir a estos festejos en Valdemorillo. Hemos estado nosotros sentados en las tabaqueras con nieve, pero es que luego, en el baile que hacían allí en un pajar, que habilitaban con las ventanas tapiadas para que no entrase el frío, pues allí, ojo, el atreverte a bailar con las mozas, te exponías. Bueno, de hecho, hubo un amigo nuestro que salió por pies, que tuvo que meterse en el coche y pasarse allí hasta que los demás nos fuimos y regresamos a Madrid. El ambiente era ese, o sea, era ese. Es increíble, pero es curioso porque el ambiente taurino, que entonces había aquí, que había muchas novilladas y tal, sobre todo en la zona de las encartaciones, yo soy encantado, no tiene nada que ver con esto. Es decir, el nivel, que tampoco es que fuese un nivel muy superior, pero el nivel cultural, el nivel de formación, la forma de conducirse de la gente aquí era tremendamente más respetuosa, era otra historia. A mí eso me chocaba, porque claro, yo he ido a las novilladas de los pueblos de las encartaciones pues con 5 años, o 6, porque me llevaba mi padre. Pero claro, luego ya con 18 años o por ahí, que era mi época de estudiante en Madrid, pues el choque era brutal. O sea, eso ni te lo tienes que vivir, y eso es algo que existe. Esto que se producía no solamente, pero en los alrededores de Madrid, a 80 kilómetros de Madrid. Tienes toda la razón. A ver, en la parte que yo conozco, tú ten en cuenta que, jugando con las edades, ¿no? Cuando tú me estás hablando, en Vizcaya, Vizcaya ya ha tenido la segunda industrialización. O sea, estamos hablando de otro mundo. Puedes irte a zonas rurales, incluida Encartaciones. Bueno, todavía se pueden ver en Encartaciones la Casa Torre con las casas de alrededor, si no se nos caen. Pero desde el punto de vista que tú lo dices, no tiene nada que ver. Este es un país industrial, Vizcaya es un país industrial, en Bilbao es una ciudad cosmopolita, y eso afecta al conjunto de la sociedad, no solamente a una élite, que por supuesto es una élite que se mueve y que tiene otro tipo de cosas, no, incluso a las clases populares. En Bilbao en esa época es completamente distinta de la que puede ser en los años 50, 60 en Castilla. Yo lo he vivido perfectamente, es decir, una amiga mía en mi época de estudiante me decía, cuéntame esas historias que son como las de los indios cuando íbamos a esto. Y dije, no, yo es que me acuerdo cuando en mi casa se puso la bombilla. O sea, me dijo, ¿cómo me puedes decir eso? Es una persona que se dedica a la investigación, que está todo el mundo trabajando. Es que es así, es que en esos pueblos era así. Había 4 luces en el pueblo, llegaban los de fuera, no le dejaban bailar con las mozas, acababan a pedradas, en fin, todas las burradas estas y demás que tú muy bien dices, se producían. Había sobre todo, hay algunas reflexiones, por ejemplo, que a mí me provocan.
sin querer hacer sectarismo ni cosas raras. ¿Por qué los hijos de los ganaderos no son toreros? Yo, fijándome en la parte que me toca en este... Ha habido muchos hijos sí, de yo conozco... que han querido enredar, ¿eh? Sí. Antes había alguien que decía... Pero no ha llegado. No, que para tener un cortijo ahora hay está que ser enredando. torero. Decían, y ahora hay que ser torero para tener un cortijo. Sí, pero... Es decir, antes la gente iba porque le daba igual morirse de hambre, o prefería morirse en la plaza que morirse de hambre. Pero, y ahora, pues, fíjate, si no tienes dinero, no es posible que... Es la reflexión sobre el arte de los toros. Es decir, mezclado con otras cosas, porque todos los que estamos aquí consideramos a los toros un arte maravilloso, ¿no? Pero la película refleja esos mundos. Todos conocemos a hijos de ganaderos que les gusta, que tienen pasión por el arte de los toros y que se pegan unas historias con unas vaquillas dándole unos pases, salvo rejoneadores. ¿Por qué? La película tiene mucho que ver con eso. Porque los rejoneadores son los caballeros. Porque no tienen que superar lo que nuestro torero aquí presente nos contaba, que es el miedo, el pavor, lo que hacen estos en la pensión, que es contarnos realmente el terror que sienten porque piensan que les va a pillar el toro. No, piensan que les va a matar. Que les va a matar el toro. Es que en todo momento hablan de la muerte. Sí. Y me llevas a Madrid y por favor, si tú no, llevas a Madrid, ¿no? Sí, pero hay una cosa que es terrible y que, bueno, yo me acuerdo que aquí en el cocherito, la primera vez que escuché hablar del miedo y que me llamó la atención, me sorprendió gratamente escuchar a dos toreros hablar de miedo, porque Dani estará de acuerdo en que seguramente muchas veces cuando escuchamos a los toreros hablar, les hablas del miedo y te hablan del miedo a la responsabilidad, del miedo al fracaso, del público, de tal. Y yo es una cosa que no es que desmitifique, pero es que siempre, tenía muchas ganas de oír hablar de lo que es el miedo físico, el miedo que se tiene dentro, el miedo real, por decirlo así, no a que te peguen una bucheada al público, ni a que te tiren zapatos, ni botellas, ni no, o sea, no eso, ¿no? O sea, y lo escuché la primera vez, curiosamente, a uno de los toreros que posiblemente más miedo ha pasado, pues Espartaco, ¿no? Y lo explicaron aquí, David Lamiro y Espartaco muy bien, ¿no? El miedo. Y me parece muy interesante seguir insistiendo en el miedo. Lo que pasa es que no creo que sea un tema agradable para los toreros hablar del miedo, ¿no? Porque es algo tan íntimo que, al fin y al cabo, bueno, pues es como hablar de otros temas íntimos, ¿no? De las personas, de los seres humanos, ¿no? Hablar de cualquier tema íntimo. El miedo sigue siendo algo que está dentro, ¿no? Entonces, a mí me parece que, Dani lo decía del burladero, creo que hay otra situación que también refleja mucho el miedo, que yo no la viví, pero que la oía, se la escuché hablar a mis padres hace muchísimos años, y que alguno de los compañeros igualmente la habrán vivido en Estable, que fue el caso de Currito cuando no pudo matar al toro de Miura, ¿no? En Bilbao, y el toro se le quedó acostado en el burladero. Currillo, ¿no? Currillo. Y ese chico posiblemente podría explicar lo que es el miedo, ¿no? O sea, hay otros toreros, por ejemplo, que dicen que los dedos se les congelan, que se quedan fríos, ¿no? Hay muchas formas quizá físicas de hablar del miedo. A mí lo que me choca de la película, la novela la leí hace mucho tiempo y no creo que, bueno, o sea, efectivamente creo que la novela pues, bueno, es diferente, ¿no? O sea, describe una serie, entre otras cosas hemos dicho en el final, ¿no? O sea, a mí me deprime mucho la película, francamente. El mes de febrero, o sea, yo creo que la película tela, ¿no? O sea, me han llamado muchas cosas la atención porque la había visto también hace muchos años, aparte de la interpretación de Paco Rabanne, que siempre es magistral. Pero lo que he dicho antes, sociológicamente la película me parece que describe una serie de cosas dramáticas en un pueblo. Primero que, no sé yo, si yo tendría más miedo siendo torero, viéndolo desde lejos, desde fuera, si a salir a matar un toro, que en ese caso es un toro, bueno, pues es un novillete, por decirlo así, que tampoco, que puede matar igual, ¿no? Pero es un novillo y dices, bueno, por lo que salió hoy por chiqueros, estos se mueren, la reflexión en la pensión no llega ni a reflexión, o sea, ya... Entonces dices, no sé si es tanto el miedo a eso, y ahí sí que yo tendría miedo. No sé si te has dado cuenta de un detalle de la película, cuando, después de la cogida, cuando tiene que salir el aceituno. No, lo echan por aceituno, no le dejan salir. Hay un detalle, que ha salido ya, pero que se queda la muleta en la arena, él se va le empiezan a pegar y tal, y hay una cosa que es real, que se ve a uno de los de la comisión de fiestas
que saca la navaja y se pone a hacer así Sí. en el chile. O sea, por eso digo que el miedo es al público también, ¿no? Porque el público te puede reventar, te puede matar, pero del mismo modo el público le está machacando y en cuanto se queda quieto pues se descubre ante él. Pero a mí hay una cosa que me ha parecido tremenda, que no, eso sí que ya no sé si se produciría de verdad en los pueblos o no, que eso es lo que me interesaría ver porque yo no soy de esa época, es que, hombre, hemos visto hace poco morir a Iván Fandiño, por ejemplo, y cómo se paraliza el pueblo, la España entera, y oye, este chico había muerto, sale por una esquinita con el féretro y la gente sigue de fiesta, o sea, es decir... Perdona, le mató el toro al Gillo isofacto, allí mismo. ¿Terminaron las fiestas de Colmenar? No. Le mató el toro al banderillero aquel valenciano. En Sevilla. ¿En la feria de Sevilla? No. Como veis, lo que dice Juanjo, tiene razón. ¿Sale el féretro? ¿Cómo sale el féretro y cómo sigue? O sea, es que la visión... Sí, claro. Sale por la noche, todo oculto, y ha pasado en Teruel con el torero y... Eso es muy moderno, Covadonga. Sí, por eso pregunto por eso digo que saber si eso realmente... Era así. A mí me asusta precisamente ese reflejo. Ese y el de poner a la señora guapísima, por ejemplo, que hemos comentado. Yo no me fijaba en si era guapa o no, porque la diálogo era tan tremenda, con sin dientes y todas estas cosas, y al final dices, es que hay que tener también... Mira, en Bilbao, en una de las primeras semanas grandes, le mató ahí mismo una vaquilla a un chaval que se cayó de dónde y tal, bueno. La fiesta siguió. Continuó la fiesta. Bueno, me permitís que os haga un alto en el tema este. Sí. Y me voy a presentar en el sentido de aficionado. El día que murió Manolete yo tenía 10 años. Y yo estaba en Mendavia, pero había vivido siempre en Bilbao. Lo que pasa es que mi madre me llevó para que naciera en Mendavia. Como debe ser. Toda mi familia es de Mendavia, y Mendavia en el país, en Navarra, pues es algo así como la quintesencia de la pasión por las vaquillas. O sea, hay muchos pueblos de Navarra, de Falces, Tudela, no sé qué, Arronis, pero como Mendavia, ninguno. Ni Cascante. Ni Cascante, que está aquí al lado. Además, lo puedo asegurar y decir que son 8 días de fiestas, que ahora ya son 9, como en Bilbao las corridas, todos los días, vaquillas, mañana, tarde y noche, desde tiempo inmemorial. Y eso lo he vivido yo, y posiblemente yo habré sido en algún momento alguno de los chavales aquellos que miraban por debajo de los carros a las chavalillas. Bueno, pues en Navarra, cuando veo esta película me parece muy agria, muy ácida. Puede que sea el carácter de aquellos tiempos, de aquellas personas en Castilla, con aquellas gorrillas, aquellas boinillas, que no es la tipología nuestra. No. Eso que Navarra, la Ribera, pues es una especie de puente. La Ribera rica. Bueno, sí, por supuesto que sí. Ribera rica. Sí, pero el caso es que, siendo crudo el tema de las vaquillas, yo he visto cómo le han sacado un ojo a un primo mío, que luego fue director general de Unquinesa muchos años aquí en Bilbao, Javier Sádava, se apellidaba también, y la vaquilla le sacaba. Pero he visto cómo le pillaba a mi padre, que estaba detrás de una portera que decían ellos, le daba la vuelta y le pitonaba por el glúteo y le hacía mucho daño. Y bueno, y me ha gustado a mí mismo salir. Nunca los encierros, porque allí lo que más gusta es el encierro. Es el subum del festejo. A mí no me han gustado nunca los encierros porque me parecía lo más peligroso. Ahora, ponerte delante de la vaquilla, bueno, un revolcón, o 2 o 5, normalmente no pasa nada. Pero no he visto acritud, no he visto esa especie de saña del público con el torero para que salga, a empujarle, se les salía de los ojos por las órbitas a los aficionados, a los presentes en la fiesta. Eso no lo he conocido yo, habiendo conocido este tema toda mi vida, diría que hasta hoy, desde tiempo inmemorial, y en aquella tierra que es la tierra de las vacas por excelencia, de las vaquillas, de la fiesta de los toros en Navarra,
que es un poquito la madre de toda la... Pero fíjate... Lo que refleja es una falta de respeto hacia el torero. Fijaros una cosa, claro, a ver, no podemos tomarnos, tienes razón, no podemos tomarnos la película como un documento histórico, es un documento que refleja primero una novela con una intencionalidad sociopolítica. Entonces, eso yo tampoco lo he conocido, y yo he conocido esto, como antes comentábamos, en mi pueblo y en los pueblos de alrededor. Entre otras cosas porque el torero, aunque fuera el torerillo que va a una de esas plazas, que incluso va desmonterado porque es la primera vez que va, y demás, los lugareños le tenían reverencia. Eso es un exceso puramente de la película. Los brutos del pueblo, que eran brutos, pues bebían y estas cosas y tal, al torero que iba le tenían una terrible, ¿no? Luego también, Pedro, se ve una novela. También hablan, y un poco esa manera de ese hecho de ser brutos es porque había acontecido el año anterior, que en la novela dice que el toro que no había servido, que era macho, que el torero no había venido, que no sé qué, y el año anterior que los toreros habían marchado. Quiero decirte que había unos antecedentes que estaban baleados. Es aderezo. Eso es. La pregunta final de todo esto es, oye, ¿todo esto sirvió? A ver, si seguís un poco, por lo menos un poco lo que yo he estado diciendo y demás, complementado con la parte más de personalidad del torero y demás, es decir, ¿todo este mensaje sirvió? Bueno, pues yo os hago una invitación. Cogeros la mayor parte de los que se presentan al concurso literario del Cochero, y salvando alguna escasa, el 99% refleja elementos de la novela y de la película. Es decir, si tú te coges el mundo de los toreros, pues tiene una tasa de muerte en la plaza, X, por cierto, baja. De gente que queda mal físicamente y tal, pues tiene una tasa que no es alta, es decir, baja, más allá de cuando le pillan los problemas, cómo se tienen. Es decir, como profesión, si lo miramos con los ojos de hoy día, vemos pues que es una profesión con un riesgo, porque un animal es un animal, no puedes controlar las variables del animal, pero sin embargo, cuando vamos a los resultados, en fin, pues son unos resultados muy razonables. Desde que se inventó la penicilina. Por ejemplo, ya sabes que la tesis no aceptada todavía es el mal estado del suelo que le pusieron a Manolete. Esa es el famoso, la gran cosa que todavía en el mundo taurino no se ha llegado a aceptar, no se ha publicado evidentemente, pero no como una cosa, y todavía el mundo taurino no ha aceptado que realmente lo que le mata a Manolete es el mal estado del suelo que le pusieron. Pero fijaros una cosa, siendo eso que yo decía desde el punto de vista de los datos, bueno, pues relativamente, me estoy olvidando del arte de los toros, que es lo que nos apasiona a todos, me estoy quedándome solo con el hecho puramente profesional y demás. Sin embargo, la cultura, una parte muy importante de la cultura que se ha generado y se sigue generando, solamente está en el drama. Es muy, el relato el de este año es maravilloso, es sobre Fandiño, está publicado en la revista del club, a todo el equipo nos pareció que era estupendo. Había un segundo, un día tendremos que hacer una publicación de los más interesantes, que era una gran aportación sobre todo el lenguaje natural taurino, no de este adulcorado que utilizan algunos y que a mí me parece verdaderamente prodigioso que lo use, sino natural, y se nos quedó al final. Pero, por ejemplo, el del año pasado, que es un entierro, pues imaginaros el cementerio con todos allí compungidos, llorando, la viuda con el niño de negro, y aparece la querida vestida de rojo con tacones y sombrero rojo. Bueno, es anterior al Almodóvar. Es decir, esto es muy anterior al Almodóvar. Almodóvar es un producto desde el punto de vista estético de ese mundo. Él es manchego, ejerce de tal, otra cosa es el cine. Pero desde el punto de vista taurino, es decir, todos esos mitos que había alrededor y que se crean alrededor del torero son los que siguen apareciendo en muchas manifestaciones
de lo que es el mundo que todos vivimos taurino. Y muy poco lo que tú decías, que es muy interesante, también lo comentabas tú, que es verdaderamente la situación psicológica, que es muy íntima, muy personal, del torero que ve salir al bicho y sabe que le puede matar. Y entonces ese terror, lo poco que me acuerdo yo de psicólogo, eran los estilos, es la paralización, es decir, ¿qué es lo que le pasa al aceituno? Es decir, pues es el paroxismo, es decir, de ahí hay un momento, no es que luego la gente describe sobre todo lo que tú decías de las manos y demás, no, es algo desde el punto de vista de la psicopatología perfectamente estudiado, es decir, en la vida hay mucha gente que ha vivido determinadas circunstancias que le produce eso, es decir, es un paroxismo, es decir, te quedas clavado. Y luego ahí eso lo que literariamente se dice enfrentarse a una situación, incluso hemos elevado al hecho de ahí es donde se miden las personas. Cuando ante una determinada situación trágica alguien es capaz de reaccionar y tal. Bueno, el mecanismo es el mismo, es decir, es el terror, es el miedo. Entonces el torero lo vive de manera clara. Una pregunta para el torero. Yo no sé mucho de toros, pero sí me interesa mucho el tema del miedo. Has comentado antes que te quedaste en el burladero, que te costó. Te costó. Yo miraba así, yo era un retaco, o sea, yo tenía sí, pero una vez, 15 años o 14. Una vez el torero se lanza sobre el toro y empieza a torear, se pierde el miedo, se llega a controlar el toro, entonces ya el miedo desaparece. Vas liberando, te vas liberando. Entonces, o sea, al final, el valor es la capacidad que tú tienes de superar el miedo, ¿vale? Entonces, ¿tú cómo te vas a enfrentar? Yo en mi caso, no solo aquel día, aquel 12 de octubre, sino cada vez que yo salía a una plaza de toros, o sea, yo estaba en el patio de caballos y estaba asustado. Me podían hablar lo que quisieran, yo no escuchaba. Hacías el paseillo y temblaba. Pero sin embargo, agarraba mi capote de paseo, me quitaba el capote de seda, se lo daba a mi hermano, el mozo de espadas, cogía el capote de torear, capote de brega, lanceaba y me iba soltando, o sea, empezaba a recuperarme. Es como cuando tienes un bajón de tensión o cuando tienes un baja de azúcar, o sea, te empiezas a recuperar, empiezas a coger color. Evidentemente, hasta que no sale tu primer animal, el primer toro, el novillo, o sea, sigues teniendo ese miedo. Por eso... O sea, cuando viene hacia ti, ¿qué sientes tú? O sea, cuando vienes cuando viene el toro hacia ti, sale ya en ese momento ya no sientes nada. Ya en ese momento empiezas a desarrollar y empiezas a defenderte. Empiezas a defenderte. Al principio... Pero no sabes cómo te va a salir, o sea, siempre está el morbo de la muerte, tal, eso no te viene a la cabeza, sino que está absolutamente... Situación parecida, situación parecida desde el punto de vista histórico. Si no, no podrías torear. Sí, claro, evidentemente, o sea, es química, perdón, eso son las endorfinas, es la adrenalina. La adrenalina, efectivamente. Tú lo que haces es, o sea, te sueltas, evidentemente. Por eso cuando empiezas con becerritas, torear becerras, luego empiezas a torear becerros, luego vas aumentando la edad de los toros, por eso es añojo, heral, utrero, cuatreño, cinqueño. Tú vas superando al animal, vas superando y vas necesitando y necesitas. Yo me acuerdo cuando yo iba a tomar la alternativa en el año 94 con una corrida de Samuel Fruech en la Feria de Bilbao. Y a mí me cogió un toro en Madrid el 2 de julio. El 2 de julio. Y me cogió porque yo ya estaba, digamos, no sobrado, pero sí que veía que necesitaba algo más. Y fue en Madrid. Y necesitaba, entonces, recuerdo que no tomaba, pues datos, pues de que a la mañana había habido un encierro con los toros, que eran de Santa Coloma, por lo tanto, pues podían traerme más problemas, desarrollar más sentido, y efectivamente así fue. El segundo toro me arrolló, pues porque estaba por donde había entrado a la mañana
y él, yo estaba en medio, y no me cogió, me arrolló. Lo llevó por delante. Claro, pero porque en ese momento yo lo veía todo tan fácil, así me fue luego. ¿Y viste la muerte? No llegué a ver la muerte. Os quería poner un ejemplo sobre igual, esto. también igual porque estaba tan asustado, Claro. ¿sabes? Que fue un poco dramática, o sea, yo la cuento un poco dramática. Fue en un pueblo de Madrid, en una ambulancia, con un médico como los del pueblo que no había visto una cogida, una asta de toro, una herida por asta de toro, pues prácticamente no encontraban gasas, no encontraban vendas, no encontraban material, en una ambulancia medicalizada, o sea, a mí me rajó, si quiero decirte, llegó, quitó el vestido, rajó y trinchó allí como pudo para Madrid. Pero bueno, hoy lo vivo y en aquel momento, pues sí, podía estar un poco asustado, pero quiero decirte, estás tan en caliente. Luego la siguiente vez, una vez te ha cogido, ¿qué es lo que pasa? O sea, Pues el primer... te has crecido, ya me han cogido, ya sé lo que es lo que... Y tú te da más valor. ¿Me permites un inciso? Porque una de las cosas que yo, a título personal, suelo criticar en el mundo taurino, es pensar que el mundo taurino es una cosa aparte. Es decir, el mundo taurino está rodeado de símbolos, de cosas, de cosas que le adornan, que es natural, porque si no, no serían los toros, ¿no? Pero el miedo es el mismo. Es exactamente el mismo que sienten todos los seres humanos. Y decía que os iba a poner un ejemplo. ¿Cómo se supera el miedo en la trinchera? Parecido el burladero, ¿eh? Tú estás en la trinchera, tú estás en el burladero. En la trinchera no vas voluntario. No, da igual, da igual. Salta Perdona, eso es un tema de valentía. No, eso es una elaboración de los que estamos sentados en una silla. Pues yo no estoy de acuerdo. Perdona, déjame acabar el argumento. Por lo menos cuando yo estuve en la mili, cuando te daban el cacharro del combatiente, había una cosa que históricamente, por cierto, la hizo un empresario de Bilbao, padre de una persona amiga mía y que tú conoces, por cierto, y luego te diré quién es, que era el saltaparapetos. ¿Sabéis lo que era el saltaparapetos, no? Es una petaca así, de un coñac de aguardiente. Es decir, el soldado necesita pegarse el chute para salir. Una vez que ha saltado, es lo que comentabas tú. No tiene nada que ver con el toro, porque el toro va a hacer una faena, se supone que según lo haga es arte o es mantazos, es decir, pero eso es otro mecanismo completamente distinto, ya es el arte de los toros, torear, conocer al animal, llevarle por aquí, tomarle las medidas, en fin, todo lo que supone la fiesta. Pero desde el punto de vista del mecanismo de las personas somos muy poco diferentes, a pesar de que nos creamos todos muy originales. Somos muy poco diferentes. Y los mecanismos de funcionamiento son bastante, por no decir prácticamente iguales en todos los sentidos. Y una de las cosas que a veces también pensamos es que en situaciones extremas los seres humanos somos capaces de pensar no sé qué pensamientos, no sé qué, y normalmente funcionamos por, no voy a decir automatismos, pero algo que se le parece bastante. Depende de la estructura mental que tenga cada uno, depende de un montón de cosas, de la personalidad, pero desde ese punto de vista es bastante automático. Es decir, la persona que se enfrenta a una situación de miedo en un momento dado y demás, una vez que ha superado, tiene tal chute de adrenalina que el resto, el torero lo convierte en arte, y el que está en otra circunstancia, ponía una situación trágica, que es la de una guerra, una trinchera, pues en fin, pues trata de matar al enemigo o lo que sea que tenga que hacer, o subir un monte o lo que sea. Hombre, está claro que hay diferentes. Es así. Yo creo que, como hemos visto en la película, o sea, las conversaciones que mantienen Aceituno y Filigranas, o sea, es un miedo real, porque es la inexperiencia de un chaval que va a salir a matar un toro a una plaza por primera vez, ¿no? Entonces ahí hay un miedo verdadero, o sea, es un miedo en el que
está asustado porque desconoce qué es lo que va a poder ocurrir. Encima, con el agravante de que ha visto el toro corrido por las calles, correteado, manoseado, los del pueblo pegándole varazos. El toro está en un corral expuesto al público, todo el mundo subido. Quiero decirte, o sea, hay otras incógnitas dentro de la ecuación que hacen que ese miedo todavía sea mayor. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre a diferencia de un torero, pues como en mi caso, muy corto, de festejos, pero que no es lo mismo el primer festejo del año a cuando ya llevas una veintena ese mismo año? Quiero decirte, ya llevas un rodaje, ya llevas una preparación, llevas lo que os comentaba. Hoy en día los toreros son verdaderos atletas y el estar físicamente también en unas condiciones buenas, óptimas, unas condiciones con una preparación brutal y torear en el campo, o sea, un montón de cosas hace que tú salgas a una plaza y quizás no tengas ese miedo, ese pánico, ¿no? Que en un momento determinado la novela lo retrata perfectamente y en la película lo vemos, ¿no? O sea, yo no sé, Perdona, también depende un poco de lo que arriesgue el torero, ¿no? Que se arrime más, que se arrime menos o no. Del toro también, o sea, porque te voy a decir depende del toro. Porque yo te voy a decir una cosa, o sea, ya simplemente con el hecho, me da igual un banderillero, me da igual un matador, me da igual un novillero, me da igual hasta un picador. O sea, quiero decirte, todos merecen ese respeto, se vayan a arrimar más o menos. Ya simplemente el hecho de estar ahí, ya para mí tienen el respeto. Y yo creo que los toreros, hemos visto toreros que, bueno, de hecho aquí en Bilbao, a mí me recuerda una faena que me trae ahora, porque recientemente he visto un vídeo en el móvil de un torero que toreó aquí y todos pensábamos que iba a aliviarse con el toro y de repente cortó 2 orejas. O sea, quiero decir, te puedes decir, está asustado, o sea, no va a hacer nada, ¿no? Oye, superó esa situación. Una pregunta, mira, hay una cosa que siempre llama la atención, ¿no? Sale un toro. Tiene que ver con lo que tú estabas contando, que hay un grado de seguridad mucho mayor ahora. Sale el toro y hay una serie de personajes, los aficionados normalmente, yo por lo menos, y con la gente que me muevo, decimos, oye, pues este va por aquí, va por allá, es mejor y tal. El torero y los que le acompañan están en otra historia. Están viendo cómo pueden predecir el movimiento del toro. Lo que tú estabas diciendo ahora es clave. ¿Por qué? Porque en la medida que cualquier tipo de toro haya sido toreado, jaleado o hecho alguna de esas cosas que hacían eso, el torero sabe que el grado de fiabilidad de lo que él piensa que va a hacer el toro se va reduciendo de manera exponencial. Es lo que los aficionados llamamos está toreado, sí, pero el torero que está enfrente, en lo que está pensando es cómo se mueve el toro, por dónde va, cómo entra. ¿Para qué? Para de alguna manera adelantarse y torear, que es donde está el arte, ¿no? Claro, hoy día hay una seguridad muchísimo mayor, fíjate estos pobres desgraciados, porque tú sabes que el toro, salvo, en fin, alguna cosa y tal, no está mareado. Te voy a responder. Te voy a responder. Eso te da seguridad. Yo os pongo ejemplos para que intentar... ¿Os acordáis este año en la corrida de Miura, el último día, que saltó un toro de Salvador Domecq? Sí. Es un toro de Salvador Domecq que había estado en varias tardes a lo largo de la feria de sobrero. Como de la familia. Sí. Yo no tuve la ocasión de hablar con el torero que le tocó lidiarlo, ¿no? Pero trasladándolo a lo que yo hubiera pensado, lo que yo o los que tuviera a mi alrededor, que luego voy a contar otra anécdota también, yo estoy seguro que el apoderado, algún banderillero, ten cuidado porque el toro ha estado toda la feria en los chiqueros, lo han enchiquerado todos los días y está muy manoseado. Estoy seguro. A mí me lo hubieran dicho. En otra ocasión, esto me ocurrió a mí, feria de Arnedo. Juan José Padilla
Juan Carlos García creo que era, no me acuerdo del segundo novillero, y yo. Juan José Padilla le pega 3 volteretas, 2 cornadas, para adentro. Creo que era, no me acuerdo del segundo, del otro torero. Se clava él solo la espada de matar en el gemelo, para adentro. Segundo novillo, me quedo solo con 4. Solo, de Cortijo Oliva. La plaza asustada. El presidente asustado, le pedía el cambio y no me lo daba. Y en ese momento dices, ¿tenías miedo? Sí, pero fui capaz de superarlo y sacar la tarde adelante. Yo solo. O sea, me he apoderado. Y subes un escalón, vamos, ¿no? Tú como torero sí, has superado. Quiero decirte, estás metido en en la vorágine de la tarde, y es una tarde trágica, que yo decía, Juan José Padilla, 2 cornadas, con el mismo toro. Mató el toro y para adentro. Juan Carlos, ¿tenías otro remedio? No, tenía que estar. Tenía que estar. Y meterse el esto que también es y el tirador. Claro, o sea, pero yo supongo que aquí te habrá pasado, y a lo mejor la pregunta va más hacia la psicología, y yo supongo que los que están aquí seguro que son mis o sea, hay una cosa sobre el miedo que yo creo que los aficionados a los toros, además yo personalmente lo he vivido varias veces, y son los sueños. Yo, por ejemplo, que soy mujer, he soñado un montón de veces que me tenía que poner delante de un toro, por ejemplo, y lo mal que lo paso y que no soy capaz. Por eso hablo de que, bueno, esto ya es otra historia, porque estamos hablando de sueños, del subconsciente, de que a lo mejor ese subconsciente te está avisando de otro rollo, de otra cosa, pero en algún momento tú, por ejemplo, ahora sueñas que te reapareces y no tienes valor para reaparecer. Por ejemplo, o sea, no tienes valor para salir, porque fíjate que el miedo, yo no estoy de acuerdo con que los toreros tienen, aunque sí entiendo lo que estabas comentando, Pedro, de que el mecanismo de defensa puede ser igual, tal, pero yo es que, como no me imagino superando un trance como el que ellos superan, para mí no son iguales los miedos, ¿no? O sea, entonces quiero decir que... Pero es curioso cómo el miedo está tan presente, incluso en la vida de los aficionados, que yo, por ejemplo, he soñado muchas veces que yo tenía que salir a sustituir a no sé quién. Y dices, pero qué horror, y te levantas sudando y diciendo, menos mal que era solo un sueño, porque de verdad que salía huyendo, y además sales huyendo y piensas que además estás haciendo lo peor del mundo y que no estás... Suele pasar, Covadonga, y yo soy, a pesar de que mi formación clínica, ya ni me acuerdo porque me he dedicado a la investigación más bien industrial durante la mayor parte de mi carrera profesional, pero soy muy poco freudiano desde el punto de vista clínico. Mi mujer, yo sueño igual que ella, pero no me acuerdo, me cuenta casi todos los días sueños de ese tipo en su mundo y en su trabajo, y me dice, estoy agotada, llevo haciendo no sé qué cosas toda la noche y tal. Bueno, yo soy muy poco freudiano en ese sentido. Pero a veces se quiere hacer unas separaciones, que yo decía que soy muy crítico con ellas, unas separaciones en el mundo de los toros por todo lo que les rodea. A mí me parece que todo lo que rodea a los toros es, en general, quiero decir, es bello, a mí me gusta, me parece que hay cosas bonitísimas, en fin, cuando miro aquí y veo los cuadros del maestro García Campos, pues qué otra cosa puedo pensar de un amigo que pintaba tan maravillosamente, y en otras facetas de la vida. Y creo que ese mundo es parte del futuro de los toros. Yo creo que cada vez va a ser más el futuro de los toros, una opinión muy personal. Pero cuando la gente normalmente responde con cuestiones muy concretas de separación del mundo de los toros, yo siempre vuelvo a las cosas que me contaban cuando era niño y que he visto reflejadas, que es, y lo cuenta fenomenal Chávez Novales en la biografía de Belmonte, es el torero desnudo toreando en el cercado. Es decir, ese es el arte el que se hace para él, porque el torero, el arte lo está haciendo para él, no hay público, es noche, hay luna, ha apartado el toro y le está toreando y está haciendo lo que él considera que es arte. Se ha volcado desde el punto de vista de su personalidad, siente miedo pero lo supera porque la afición a dominar al toro y en ese dominio hacer arte es lo que le mueve. Podríamos decir que ese puede ser el arte de los toros más puro que puede haber, porque además no tiene ninguna de las cosas que pueden
que pueden rodear al torero, ahí no tiene que pensar en nada, no hay público, no hay periodistas, no hay nada, es él solo y el toro. Y lo del desnudo siempre es porque se ha tenido que quitar la camisa para saltar, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que el comportamiento de la persona cuando está en esa circunstancia es lo más natural, lo más puro de una persona con una afición tremenda que es capaz de hacer todo ese tipo de cosas. Luego ya viene el filtro de lo que es una sociedad, y ya no digamos ahora una sociedad avanzada, que en muchos casos ha avanzado de manera muy clara en todo lo que tiene que ver pues con la sanidad, incluida la del toro, en fin, el cuidarle, el que no esté toreado, el que no esté maleado, el que no le zurren al toro como antes los zurraban en algunos sitios, o los habían toreado por la noche, etcétera, etcétera. Todo ese mundo es el mundo que una sociedad tiene alrededor, ¿no? Sin embargo, el mecanismo humano del miedo y de torear, de ponerse, lo puede reflejar. No digo que sea lo único, lo puede reflejar el otro. Y ahí está el arte, en lo que hace el torero cuando intenta dominar al toro y hace que el toro se mueva de una determinada manera y él mueva los trastes de una determinada manera. Ahí es donde los aficionados vemos el arte, ¿no? Pero los mecanismos de separar a los toreros en su manera de esto, del resto de las cosas, ¿no? Y yo os ponía un ejemplo que me viene a la cabeza, sin citar nombres, algunas situaciones, incluido, me estaba acordando en Bilbao del día de las inundaciones. Había personajes públicos, no citaré ningún nombre, pero había personajes públicos muy importantes que les pasó lo del miedo. Se quedaron parados. Una de las mayores autoridades yo le vi parado, y lo digo con cariño hacia él, no lo digo como crítica, parado. Y sin embargo hubo otras personas de probablemente de menor nivel, que les vi en el patio de los jesuitas mandando donde aterrizaban los helicópteros con el agua, los panes y no sé qué. Es decir, cómo se enfrenta el ser humano al miedo, al terror, que puede ser el del torero, es distinto. Es decir, se produce una cuestión paroxística en la cual no puedes enfrentarte a ella, te da por pararte, y en el caso de los toros está mucho más rodado, porque claro, son siglos, ¿no? Entonces, te ayuda mucho lo que tienes alrededor, la conversación con el banderillero, con tu mozo de espadas, que es tu hombre de confianza, que te dice al oído, mira, a ver, este va por la derecha, que va por la derecha, ten cuidado. Es decir, ese tipo de conversaciones que todos seguimos viendo cuando estás en una plaza y que además no te oyen. Fijaros en los toreros cuando están en el callejón y les sale el toro, y las conversaciones que tienen con su gente de confianza, que puede ser un peón, que puede ser el mozo de espada. Es decir, están fuera y están rodeados de 20.000 personas, pero están fijados en el toro, en saber por dónde va a ir, en lo que dice una persona que él se fía, porque es de su confianza, de por dónde va a entrar el toro. Es decir, es la superación del miedo. En el fondo, es como superan el miedo porque se tienen que enfrentar a él. Perdona. Dos cosas. Yo he visto el miedo en los toreros en la plaza, porque durante muchos años estuve repitiendo las corridas en el propio callejón. Y yo oyéndote. En el propio callejón. Y entonces estaba tan cerca de ciertos toreros. Antes Covadonga había hablado de Currillo. Hay algunos otros toreros que les has visto el miedo en la cara, ¿no? En un momento determinado, no el miedo, incluso el terror. Y ves a otros toreros que son capaces de superar eso y más, y al final triunfan. Y es verdad, ves las dos funciones. Decía un amigo mío, buen taurino, además fue en algún momento empresario de la Plaza de Toros junto con Joselito Cruz, que era Jesús García Valenciano, y a veces en el callejón se olía a mierda, perdón. Y es verdad, porque a veces los esfínteres nos hacen esas paellas, ¿no? Y es verdad que había algunos pues que no podían resistirlo. El miedo existe en los toros, y es cierto. Y yo he visto el terror, no el miedo, el terror, en la cara de Currillo y en la cara
y otro torero que además tuvo una peña en Bilbao, un torero de Málaga, Pepe Luis Vázquez, Martín, con un toro de Vitorino, estar toreando, y ese momento que dices, aquí uno de los dos tiene que ganar, está claro, o uno de los dos se tiene que rajar, y el que se rajó fue el torero, y entonces le ves la cara nada de repente, que se muere, que no quiere saber nada, que sale corriendo, que sale huyendo. Bueno, pues lo ves, el miedo y el terror. A uno... Y eso lo sientes, como estás a 2 metros. Pero fíjate, hay una cosa que es la técnica. A uno, que es mi torero preferido, con perdón, que es del que tú sabes mucho, que es Ponce. ¿Cuántas veces hemos visto en Bilbao que sale un toro que es malo, que no pasa, que es peligroso, y tú le ves la cara a Ponce? Si te fijas en la cara de Ponce, Ponce está cuadrado en el toro, tiene una cara desencajada, y cuando empieza la faena, empieza a darle la vuelta a la faena, y tenemos corridas en las que Ponce con ese toro le ha cortado una oreja, y creo que alguna vez, esto ya no estoy seguro, creo que alguna vez 2. Tienes un caso concreto con ese toro de Samuel Flores que está en la plaza, que es una descomunal. Era el último toro que tenía que torear Ponce. No había hecho nada en 2 corridas, en los toros anteriores, y era el último toro que le quedaba y tenía que triunfar en Bilbao. Y aquello era descomunal, era impresionante. Sí, yo recuerdo aquello. Pero Ponce nunca dijo, yo he tenido muchas conversaciones con Ponce sobre el tema ese de Calputillo, y lo que le producía era preocupación. No, era preocupación, era el miedo escénico. Precisamente esos toros no cogen tanto como los porque además él había toreado mucho de Samuel Flores, por una razón, porque además era amigo del ganadero, iba a su finca a pegar tiros y cosas de ese tipo. Pero es que era el último toro. Yo le he observado. Era un miedo escénico. Yo le he observado como a ver, los toreros tienen un problema cuando se habla con ellos. Y es que tienes que pillarte a un torero como este señor ahora, que está aquí de charla con nosotros, y dice lo que le apetece, lo que siente, lo que ha sentido, lo que lo cuenta y tal. Torero en general. Cuando hablas de la faena es un tipo comedido. Los hay que, siendo enormemente expansivos en muchas cosas, cuando hablas de lo suyo tienen una coraza así. Pero eso que estás diciendo ahora es paréntesis, porque lo que está diciendo Covadonga, o lo que algunos amigos conocidos podemos oírle decir a Ponce o cualquier otro torero en otras circunstancias, no es un coloquio. Entonces sí se destapan, como tú estás. Un poquito, siempre, como todas las personas. Y si me permitís, a conocer un poco, pero dirigiéndome al señor que está con nosotros, yo tengo una frase que salió de un coloquio aquí nuestro, donde determinado torero, ya que estamos hablando de Ponce, se referían a Ponce, decía que Ponce la valentía todavía tenía que demostrarla porque no le habían pegado mucho los toros. Y eso con referencia a la pregunta que le hacía a Daniel con respecto a que después de si esa corrida, como ya sabe lo que es una acogida, si el día siguiente era más valiente. Pues yo probablemente después de esa idea de Arnero, que llegó con miedo a la plaza y fue capaz de sacar aquello con ese valor, técnica, superación, todo lo que usted quiera, si el día siguiente todavía la falla salía con el mismo miedo de aquel día de Madrid y del día de la Granada. Porque el miedo no se acumula. Perdón, no se acumula, no se va restando. El miedo es el mismo cada día que ellos se visten de usted no sabe acostumbrarse, ¿no? Porque yo, por ejemplo, y yo con esto ya digo, es que reflexionando sobre lo que hemos hablado de la preparación, de la técnica, del estar delante del toro, el estar acostumbrado a estar delante del toro, que es lo que estos pobres no estaban, y por eso yo creo que también tengo mis sueños, ¿no? O sea, estás apelotado en el fondo porque sabes que no sabes, porque tienes un desconocimiento absoluto delante de una cara de otro porque nunca te has enfrentado. Entonces, eso es lo que hace tener un pánico absoluto, ¿no? Yo creo que la preparación, la técnica, la inteligencia dan unas fortalezas muy grandes al ser humano para enfrentarse al miedo, ¿no? Y en este caso al miedo ante un animal. En el caso de Ponce, que Manu habrá hablado muchas veces con él y yo desde luego también, la palabra miedo la utiliza con mucha naturalidad, pero muy poco. Es decir, o sea, para él hay otro miedo que ese sí que es real, que es
es el miedo a eso, a no estar a la altura, pero tiene tan interiorizado con tanta naturalidad y tanta técnica que el miedo realmente es a que le pase un día algo sin esperarlo, pero fíjate que por eso digo que es muy interesante hablar del miedo, y a mí en este caso me parece interesantísimo alguien como Diego Urdiales, por ejemplo, que dices, no, es que Diego Urdiales, que posiblemente es el torero que mejor torea en estos momentos, o sea, y que ha creado lo que ha creado y ha despertado lo que ha despertado, y hemos estado en octubre en Madrid y ha asistido a un milagro del arte. Yo lo que digo es increíble que una persona que toreaba tan poco y que ha toreado tan poco esta temporada, pero sobre todo en esos años en los que estuvo de vacío, es increíble el miedo que ha podido pasar cuando le dijeron ven a matarla de Vitorino a Logroño, que encima lo indulta, y dices, ahí sí que hay una reflexión importante sobre el miedo, precisamente porque no has toreado en años, porque no has estado delante, lo único que has hecho es imaginarte el toreo. Cuando Diego Urdiales se ponía el traje de luces debajo del chándal para estar preparado precisamente para torear, cuando salía a entrenar a la Plaza de Arnedo, y debajo llevaba el traje de luces para saber que tenía lo que se sentía en el momento, para estar preparado precisamente por si le llamaban. O sea, eso es estar preparado mentalmente, pero al final el animal no lo tienes enfrente. Por eso digo que la reflexión sobre el miedo parte de una cuestión técnica también, de enfrentamiento permanente. Pues claro, ahora Diego le sobran los tentaderos, está toreando en invierno en muchas ganaderías. Eso es lo que hay alrededor de torear. Claro, pero digo, a ver, eso yo no soy un gran experto. No te voy a decir que lo sea porque no lo soy, pero sí tengo el suficiente conocimiento como para acercarme. Es decir, si hay un mundo, hay muchos mundos, pero si hay un mundo que está enormemente rodeado de un montón de cosas y demás que hacen muy difícil la comunicación directa, es los toros. Yo no le conozco como tú, Urdiales, pero en lo poco que yo le he conocido a Urdiales, no me imagino yo a Urdiales hablando del miedo más que por obligación. Sí, posiblemente. Yo que tengo la oportunidad, como sabéis, como fotógrafo, de estar mucho en el patio de cuadrillas con ellos, ese ratito que pasan ahí guiándoselo, puedo asegurar que tengo más de 8 y más de 10 fotos, incluido Daniel. Sí. Mira, hay un detalle. Pero sin embargo, de muchos pero de ese canal. Una vez que hacen esto y hacen así, hay un detalle. Tú vas a entrevistarle a un torero, imagínate, en tu DES. Oye, no hay ningún problema. Te contestan a todo en el patio de las niñas, vestidos allí. Vas allí, hombre, ¿qué tal? ¿Te importa que te haga una entrevista? Oye, no hay ningún problema. Vete al patio de cuadrillas de aquí. Ya verás lo que te hacen. Te hacen así. ¿Por qué? Porque en Tudela salen unas cabras con 2 pitoncitos de chichinabo. Aquí salen unos bichuelos. Hay ese momento, la diferencia está en el sitio donde toreas y donde no toreas. En Madrid van todos acojonados. En Bilbao van todos acojonados. En Pamplona van todos acojonados. Pero fíjate, la cantidad de miedo, el miedo a su profesión, el respeto a su todo y el miedo a su todo, es el mismo. Lo que pasa es que va envuelto, a su vez, en otra obligación de responder ante 14 y no responsabilidad. Claro, la responsabilidad es absolutamente. Responsabilidad. Quiero decirte, no es lo mismo, no es por el toro, porque un toro te puede hacer el mismo daño Bilbao que Tudela, que lo hemos visto en Airesur de Adul. Quiero decirte que ese es el miedo. Yo creo que, y Manu lo puede decir mejor que cualquiera que conoce más de cerca a Enrique. Enrique, el miedo que puede pasar ese hombre delante de un toro y nada se asemeja mucho. Pero sí, pero allí también, pero su responsabilidad como profesional de estar delante de un toro y agradecer, como él sabe, a la gente que viene a verlo, esa es la responsabilidad que él tiene y que, quiero decirte, eso es lo que a él le atenaza o lo que le puede... Es el mecanismo que yo te decía que le he visto a Ponce más de una vez. Es decir, sale un toro que para los que somos unos vulgares aficionados nos parece que es un toro que no
que no va a dar mucho juego, que además echa las patas para adelante, que no, en fin, todas esas cosas, ¿no? Los primeros pases son malos y Ponce, que es un gran experto, porque vuelvo a decir, estamos hablando de un bicho que se mueve de una manera en la que el torero, digamos lo que digamos, lo que está pendiente es de ver cómo se mueve el bicho. Porque solamente si el toro se mueve como el torero piensa que va a moverse, le permite al torero hacer arte. Si el toro se mueve de una manera que el torero le pilla por sorpresa porque piensa que va a ir por otro lado, en el lenguaje taurino lo llamamos de otra manera, ¿no? Es cuando el torero no puede hacer arte. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona técnicamente es tan listo, tan inteligente, que es capaz de ver que ese toro funciona, se mueve de una determinada manera, en definitiva, ante determinados estímulos, la respuesta al estímulo es de una determinada manera, o sea, de una determinada trayectoria, entonces se plantea y le hace faena. Y lo hemos visto, yo he citado a Ponce porque me ha llamado la atención en varias ocasiones en las que, en fin, todos los que estamos alrededor y tal, hemos comentado, joder, este toro, qué pena, porque aquí Ponce podía hacer, y a los 4 pases Ponce ha empezado a subir, y ha hecho un faenón al final. Una pregunta, habla mucho. el entrar a matar. Eso es muy interesante. Entrar a matar, porque vamos a ver, la faena depende en gran manera de cómo has entrado a matar, de cómo has matado. Muy interesante. Ese momento, ¿cómo se plantea el torero? Ese momento, o sea, cuando te lo planteas o no, a ver por qué. No, es un... ¿Por dónde matar es una suerte, ¿no? Entonces, pero hay una especial tensión, o diríamos, hay una especial... La máxima igual. Hay tensión en función de lo que haya ocurrido. Quiero decirte, si la cosa depende de ese, o sea, si la tarde ha ido espectacularmente bien, o sea, tú te tiras a la cara del morrillo sin mirar, o sea, te olvidas de lo que tienes delante. Como la tarde haya ido, ya te lo empiezas a pensar, y como haya ido mal, vamos, te digo yo que aquello puede ser un desastre. Quiero decir, y luego también la habilidad que tú hayas desarrollado a la hora de ejecutar la suerte. Quiero decirte, o sea, hay momentos, pues como Ponce, con el toro de Samuel Flores que estamos hablando, o si os acordáis también de Domingo Valderrama, sí. Eso, sí, con el toro de Miura en Bilbao. Era más alto que efectivamente, como lo mismo, como Manuel, o como Rui Manili, que era pequeñito también, o sea, quiero decir, era un torero con una, pero claro, de repente traía Miuras, Pablo Romero, Palas, Butera Grave, y se tiraba y los mataba. Quiero decirte, a mí me ocurría, yo tengo que decir, en mi defensa, que yo siempre he sido un gran estoqueador, pero hubo un año que no lo veía y me dejaban muchos trofeos, pues por pueblos de Madrid, por pueblos de Castilla, por pueblos, pues porque no lo veía, o sea, y decía, y hacía lo mismo, pero no lo veía, ¿sabes? Pero luego hubo momentos en los que yo sí que tenía, pues era habilidoso, pero sobre todo aquellas tardes en las que yo dependía de un buen espadazo, un triunfo, o sea, no me dejaba nada en el tintero. Oye, Dani, tengo 2 preguntas para hacerte desde el punto de vista técnico sobre dos cosas que se dicen en el libro. Y ya sabes si estás de acuerdo con ellas o no. Venga. Una coincide con algo que me dijo el directivo Rafa Súa, que también es aficionado práctico, y me dijo que los seriales, las novilladas sin caballos, que a veces son más complicadas que las novilladas con caballos, porque aunque el novillo tiene un año menos, como no se le pica, en el fondo es más peligrosa. Me dijo que hay novilleros sin caballos que están deseando dar el salto a los caballos, aunque el novillo tenga un año más, porque ese novillo de 2 años sin picar puede ser más peliagudo que el de 3 picado. Y eso es una reflexión que en algún momento de la novela creo que se hace. Se hace. Ten cuidado, se lo dice estos novillos que no los pican, que vienen sin picar, que están muy crudos y no sé qué. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, evidentemente el simple hecho de ponerle pegar un puyazo a un novillo, a un toro,
Es decir, te lo deja más aplomado y te deja estar más tranquilo delante de la que haga el toro, ¿no? O sea, puede estar mucho más relajado. Los novillos, pues esto es como mi hijo de 7 años o como una persona de 16. El de 7 años se te escurre por todos los lados y el de 16 lo tienes un poquito más controlado. Quiero decirte, pues es lo mismo. Lo que pasa es que el problema está que cuando tú estás lidiando toros o novillos de 2 años, también eres un inexperto. Por lo tanto, se te complica más. Quiero decirte, porque no tienes las habilidades. Yo hoy, por ejemplo, que llevo 15 años sin torear, en una plaza digo, o sea, en cara al público, yo he matado algún toro a puerta cerrada por mero entretenimiento personal, o satisfacción personal. Claro, yo hoy en día sería capaz de lidiar un toro de 2 años con mucha más soltura que cuando empecé. Pues porque mi experiencia, mi pozo también de la edad, todo, hace que las cosas me las tome con mucha más tranquilidad, con mucha más calma, y eso ayuda. Eso nos lleva a la segunda pregunta que te quería hacer, que es otra frase que creo que esta la dice uno de los dos, del periodista o su amigo, cuando están viendo el festejo. Uno de los dos dice que el toreo es un oficio que se hace al revés, que los aprendices tienen que empezar haciendo cosas que los maestros no se atreverían a hacerlo. Efectivamente, lo dice. Me acuerdo además cuando has dicho que ibas a debutar con una alternativa nada más y nada menos que con una de Samuel Flores. Sí, así es. O sea, sí, y eso es verdad. O sea, ¿tú te imaginas ver a Enrique Ponce matado en un pueblo como el que hemos visto? No, pero claro, también su experiencia, su categoría, pues hace que... Oye, pero yo he visto a Antonio Ferreira en pueblos parecidos, no te creas, Sí. Joder. Que sí, y en Extremadura, y en la zona de... Joder, Rincón de Soto, un ganado... Tienes una experiencia y una técnica... Pero ya tienes un torero experimentado que puede elige los toros fáciles, y el que torea poco tiene que torear los toros... Fáciles no hay ninguno. Bueno, fáciles no hay ninguno. Ellos los consideran. Al novillito pequeño, al novillito que empieza, se le obliga o se le quiere... No tiene otra alternativa. Quiere que haga, que ponga puerta gallola, que banderille, que se ponga de rodillas, que tal, que... Por eso la frase de la novela es buena. El aprendiz hace lo que tiene que hacer, lo que el maestro no se atreve. Pues eso aplicado a una corrida de toros, yo se lo he oído a José Antonio del Moral, que lo ha defendido durante muchos años, que en la lidia, ¿por qué no se hace al revés? ¿Por qué no va el más joven por delante? Se evitaría todo ese problema de quién me reemplaza, quién no me la abre, y que fuese el orden invertido. Con lo cual, el interés de la corrida hasta el final está en el supuesto maestro, entre ellos, ¿no? Puede ser 3 maestros, evidentemente, pero siempre que lo ha defendido y lo ha defendido durante muchos años. Porque los toros, yo lo he dicho al principio y no me quería poner muy pesado porque es muy aburrido esta parte, ¿no? Los toros en las formas es una manera de poder. Es decir, las cosas no surgen porque se le haya ocurrido a uno. No, es algo que se va haciendo con el tiempo y es un reflejo y hay una estratificación del poder dentro de los toros y eso no se puede. Es verdad que ahora han pasado, digamos, un poco, pasan mucho más desapercibidos algunos, el maestro de lidia, por ejemplo. Hay algunos toreros que no saben. Sencillamente no saben ejercer de maestro de lidia. El director de lidia. Pero antes se llamaba maestro de lidia. Yo es que en esto tengo lenguaje un poco antiguo. Y los ves, porque ves cosas y tú estás en el tendido y dices, coño, este tío no sabe ser director de lidia y tal, porque están haciendo cosas que un gesto, una palabra y tal. Porque los toros están absolutamente estratificados. Y no hay que confundir. Y de hecho la relación, aunque hoy día la relación entre los toreros, por la parte que se ve cuando tienes una relación con ellos, desde el punto de vista humano, es muy cordial, muy normal y demás. Sin embargo, fijaros que antes, que no era tan así, se daba, es decir, la copla.
Es decir, cuando uno pasea por Málaga y ve donde estuvo el famoso café de que citaba Lorca, entre Paquiro y su hermano, ¿qué es lo que le dice? Soy más valiente que tú, más torero y más gitano. Es decir, le está diciendo quién es quien tiene la hegemonía de poder en aquello a lo que se dedica, que es torear. Es decir, es una manera de expresión. Y en los toros todo tiene una escala. De hecho, en relación a esta frase, los personajes que mejor han enseñado a torear a los toreros nunca han sido grandes toreros. Han sido gente que en muchas ocasiones, que se puede ver perfectamente en muchos casos, pues en el Villalpando, en el caso de Diego Robles, hay muchos toreros, igual que los cantantes de ópera, que quienes mejor les han enseñado el oficio y quienes mejor les han enseñado han sido los demás. Una última cosa, la ansiedad, porque hemos hablado del miedo, pero yo me estoy acordando del ataque de ansiedad que sufrió este chico de hace 2 años, López Simón. No. Sí, López Simón. Dices, yo me acuerdo pues lo pregunté a Bowie en un coloquio y dices, o sea, el miedo es miedo, pero en esa ocasión, esa crisis de ansiedad fue por muchas cosas aparte del miedo, ¿no? O sea, por muchas cosas aparte del miedo, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando le dije, ¿cómo entró en la enfermería, ¿no? Físicamente, la ansiedad, bueno, el que haya sufrido la crisis de ansiedad sabe cómo es, ¿no? Pero entras pensando que mueres, o sea, piensas que... Bueno, la ansiedad covadonga la tiene el torero, que no lo que contaba antes él, es decir, no necesita que te haya enviado. Es decir, cuando tú entras a la plaza de toros y también se ve en el callejón, es decir, tú ves a los toreros, incluso aquí, tú les ves en la entrada y demás, y ves la gente que se les acerca, y depende cómo sea el torero, quiero decir, si es un poco expansivo, tú le ves la cara. Yo me suelo... ¿Ya sabéis cómo se le pasó a López Simón? Yo me suelo fijar, es decir, claro, la gente se le acerca, la gente le quiere hablar, le quiere no sé qué, y el torero ya está en el toro, porque su ansiedad tiene una ansiedad tremenda. El paso siguiente de la ansiedad es el miedo, el profundo miedo que siente, pero lo previo al miedo es la ansiedad. ¿Y cómo le baja? Normalmente con un estímulo. El estímulo, en el caso de un torero normal, tal como nos contabas tú, es cuando ya tú tienes el toro delante y sales del burladero y ya desaparece, es decir, se te cae la ansiedad. Se te cae la ansiedad, es decir, tienes un chute de adrenalina y ya estás centrado en el toro y haces la faena, lo que consideres en ese momento. Pero siempre es el mismo proceso. Y además se da una... esto me recuerda cuando yo quise hacer mi tesis sobre eso, que era la reducción de ansiedad por biofeedback. Es decir, lo que hace es un sistema de reforzamiento. No solamente es un proceso químico, que cuando te pega un chute de adrenalina, es que desde el punto de vista psicológico, esa situación lo que hace es que te refuerza. Lo que tú contabas, te refuerza y dices, si ya no te da miedo el toro, ya no me da miedo el toro. Yo ahora ya me estoy enfrentando y tengo que hacer, en fin, la faena tal como lo considere. Es que... has tenido que saltar, has tenido que salir. Has tenido que salir. O sea, que eso no lo hace cualquiera. No. O sea, que te hace falta un valor especial en ese momento para ser capaz de... Claro. Bueno, igual... Oye, antes habéis hablado de los miedos e inquietudes, ¿no? Bien, pues... Yo en los años 90 ingresé en la Escuela Taurina y coincidí con Daniel Granados y demás compañeros y tenías que haber visto una semana antes la cara de mi padre cuando le dije que quería ingresar a la Escuela Taurina. Me lo imagino. O sea que lo estoy recordando a día de hoy, como diciendo, guau chaval, diciendo, déjate de chistes, de tontadas y fue para adelante. Yo dije, hostia, yo quiero saber cómo va esto y fueron 6 meses que estuve ahí que fueron los 6 meses mejores de mi vida. O sea, bueno, impresionante. Creo que ya Soria... Pero Rafa, solo una anécdota. Cuando le entrega el periodista la tarjeta al torero, al aceituno, no es para hacerle un favor, es para que se acuerde, o si triunfa, para que le pasen un sobre. Hombre, claro. Bueno, muy interesante, ¿eh? Claro.